Hola, buenas noches, querida comunidad, ¿cómo están? Espero que ya estén llegando a sus casas y que se encuentren bien. Como vieron en las redes, este día vamos a estar hablando de un tema súper importante y todo el mes lo vamos a dedicar a esto, ya que el 25 de noviembre está el Día Internacional de la Violencia contra la mujer, para prevenirlo, para que aprendamos todas. Así que hoy vamos a hablar acerca de cómo identificar si somos víctimas de violencia de género. Para este live nos va a acompañar una rockstar, una crack en el tema, que es la licenciada Verónica Larín, que estamos esperando que se nos una para poder iniciar este live. Así que si tienen dudas, nos pueden escribir. Ella es una especialista en el tema. Así que vamos a esperar unos minutitos en los que ustedes se conectan y ella se nos conecta también para poder hablar de este tema. Hola Karen, gracias por unirte. Josué, gracias por unirte. Mónica, gracias por unirte. Solo estamos esperando que la LIC se nos una para poder iniciar el tema. Así que vamos a ver. Gracias, William, por unirte. Vamos a ver si logramos que se nos una. Hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. Gracias por acompañarnos este día en esta hermosa comunidad. Y como es la primera vez que No, estás para nada. aquí, haznos el honor de presentarte para que ellos te conozcan y luego ya empezamos a hablar sobre este tema tan interesante. No, para nada. Gracias a vos por la invitación. Mi nombre es Verónica Larín, yo soy abogada de profesión, soy especialista en género y derechos humanos. Me dedico pues a la atención a mujeres víctimas de violencia de género, principalmente. Ese es mi trabajo. Excelente. Y mi especialidad es esa, la atención a mujeres en situación de violencia. Para todas las que no sabemos, porque muchas pensamos que violencia solo incluye que nos golpeen o que nos violen, Ujú, ¿cierto? Pero hay una gama ujú. muy amplia en lo que respecta a violencia. Dinos qué significa violencia de género y cómo nos atañe tanto a nosotras como a las niñas. Vaya, violencia de género es cualquier tipo de violencia que solamente nos ocurre a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es decir, que es un tipo de violencia que no les puede suceder a los hombres, en el sentido de que por nuestra situación de vulnerabilidad, entiéndase vulnerabilidad no que es en un sentido peyorativo de que somos débiles, que somos frágiles, sino por la condición en la que socialmente nosotras como mujeres nos encontramos de subordinación, Ujú. culturalmente hablando, Exacto. solo podemos sufrirla nosotros. Por ejemplo, en la casa, las violencias machistas que sufrimos las mujeres no las pueden sufrir los hombres. Por ese rol de subordinación que las mujeres tenemos asignado social culturalmente, en el que se supone que las mujeres debemos ser sumisas, que las mujeres debemos llevar el rol pasivo, que las mujeres no debemos levantar la voz, que las mujeres debemos siempre estar sometidas a los deseos del marido, que somos las mujeres las que debemos aguantar las infidelidades, que somos las mujeres las que debemos aguantar golpes, que es lo que uno sucede dentro de la casa se queda dentro de la casa y que uno nunca debe decir cosas en la calle de lo que pasa dentro de la casa. Por eso la cultura de la denuncia la tenemos tan mal inculcada.
Pasa lo mismo con la violencia sexual dentro de la casa, por eso hay tanto estupro, hay tantas violaciones, hay incestos dentro del hogar. Esas son violencias que solo sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Que si hay violencias sexuales hacia los varones, sí, claro que también las hay, pero las razones por las que los hombres sufren esas violencias son diferentes que las razones por las que las mujeres sufren esas violencias. Es por esa situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos, ¿no? Sí. A veces las mujeres estamos en circunstancias muy, pero muy vulnerables. Y, por ejemplo, un hombre, por decirte algo, un hombre va en medio de un callejón a mitad de la noche, yo siempre pongo ese ejemplo, para hacerlo muy, muy sencillo, en medio de la noche en un callejón y viene de regreso otro hombre, en medio de la noche en un callejón, son dos hombres en un callejón, lo primero que se te puede venir a la mente siendo hombre es, me puede asaltar. Ya, hasta ahí. Pero si sos mujer, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Además de que te asalta, te viola. O te puede matar. O por poquito que te pase. Es lo menos que lo mejor que te puede pasar es que te asalte. En el mejor de los casos, te asalta. ¿Ves la diferencia? Claro que sí. Quisiera rescatar varias de las cosas que has mencionado, por ejemplo, toda esa crianza que hemos tenido, de calladita te ves más bonita, es toda esa cultura machista que nos ha hecho como una categoría inferior a los hombres, ¿cierto? Y por eso es que nosotras normalizamos muchas de las violencias y no las comprendemos o no logramos ver que somos víctimas de violencia por toda esta misma normalización de todo este machismo. ¿Es así? Correcto. Ok. Sí, son estereotipos. Fíjate que yo estaba leyendo un dato bien interesante de la OMS que decía que de todas las mujeres, una de cada tres somos víctimas de violencia por parte de nuestra pareja. Es así de alto las estadísticas a nivel mundial. Yo creo que todas hemos sido víctimas de violencia por parte de la pareja. Lo que pasa es que son violencias que no se perciben como violencia. En algún momento de nuestras vidas, creo que toda mujer que ha estado en una relación de violencia, desde el momento en el que un hombre está en una relación contigo y pretende que vos asumas ciertas actitudes o asumas ciertos roles solo porque sos mujer. O sea, no es porque te está pegando, no es porque te está insultando, no es porque te está humillando, no es porque está ejerciendo algún tipo de violencia psicológica sobre vos, sino que porque está asumiendo que vos tenés que ser de cierta forma o asumir cosas tan simples como que espera que si vos estás en su casa sea vos la que le sirva el plato de comida, o si vos estás en tu casa sea vos la que le sirva el plato de comida, o que te levantes a lavar los trastos, o que sea vos la que cocine, o que sea vos la que, no sé, la que asuma esos roles social y culturalmente asimilados a la mujer, ya eso ya es un tipo de violencia. El que tenga esta constante necesidad de estarte explicando todo cuando ni siquiera se lo estás preguntando, por ejemplo, o que asuma que no sabes cosas solo porque sos mujer, que es una constante en muchos hombres que se llama mansplaining y eso. O sea, que siempre, incluso en la medicina pasa muchísimo, a ustedes les pasa muchísimo que tienen colegas, ustedes son especialistas, tienen el mismo rango, están en la misma especialidad, tal vez ustedes hasta tienen más posgrado, pero ellos por alguna razón ellos creen que saben más que ustedes. O sea, y les explican y les quieren dar cátedra. O sea, todas las mujeres sufren violencia en alguna medida, y si es de sus parejas, en todo momento, o sea, todas, en mayor o menor medida, en mayor o menor medida. Es hasta donde se tolera, ¿verdad? Hasta donde uno
mientras más una sepa y esté consciente de sus derechos, menos aguanta la violencia. Eso te ¿Mm? iba a mencionar, que lo que pasa es que como nadie nos explica, nadie nos enseña, entonces nosotras no somos capaces de poner unos límites sanos que voy a decir, hasta aquí te voy a tolerar y de ahí para allá, o sea, tenemos que llegar a acuerdos, ¿cierto? Ujú. Lo que pasa es que con la violencia, eh, para empezar, la violencia es un tema de que la otra persona esté consciente de que la está cometiendo. Si la otra persona no está consciente de que la está ejerciendo y no se siente responsable de nada, te va a servir a ti que tú le pongas un freno, porque va a seguir haciéndolo. ¿Mm? Sí, Porque la clave para frenar la violencia no es solo que, por eso es que no se puede decir que la violencia llega hasta donde la mujer lo permite, porque no es así. Yo puedo no permitirlo, pero sí, si el violentador quiere seguirla ejerciendo, la va a seguir ejerciendo. Entonces, independientemente de los altos y los no que yo les diga, la va a seguir ejerciendo. Qué bonito que fuera así, no hubiera violaciones, con decirle a un violador no me violes bastaría, pero no es tan simple, no es así, no es tan simple, si no la violencia de género no existiría, ninguna mujer le gusta que la violenten. Lo que sucede es que ahí tiene que haber voluntad de el agresor de no seguir ejerciendo la violencia. Pero bueno, ahí están cuánto dinero ganan los terapeutas de pareja, ¿verdad? Tratando de hacer, porque eso no se trata de hacer entender a la mujer que ella reforme su comportamiento, no, es tratar de hacer entender al hombre que él está ejerciendo una violencia y que ella no se siente cómoda con esa violencia exacto. constantemente, pero si el perpetrador no quiere dejar de ejercer esa violencia, no la va a dejar de ejercer nunca. Entonces, por mucho que tú hables con él, por mucho que lo platiques, por mucho que lo intentes una y otra vez, eso no va a pasar. Eso es un tema de voluntad. Entonces, en todo lo que estás esperando que él cambie, te puede matar, ¿verdad? Exacto. Entonces, es mejor irse, es mejor irse. Hay violencias, hay cosas que no son negociables. ¿Ya? Puedes negociar que deje la tapa del baño levantada. Puedes negociar que deje las chinas mojadas afuera de la regadera. ¿Verdad? Puedes negociar que se quite los calzoncillos y no los ponga en el cesto de la basura. Esas son cosas negociables en un matrimonio, en una relación de pareja. Pero una humillación, un maltrato psicológico, un maltrato físico, esas no son cosas negociables. Muchas veces siento yo que los maltratos psicológicos son los que más difícilmente logramos identificar como que son maltratos. Sí, la mayoría de mujeres como tenemos bien naturalizado el maltrato psicológico, porque la mayoría de mujeres hemos recibido maltrato psicológico desde la casa, de los mismos papás, de los hermanos, de los tíos, de los primos. Entonces, incluso en la escuela, los mismos profesores. Yo recuerdo que yo tenía un profesor que en el colegio, cuando a las que éramos así bien despiertas, bien histriónicas, nos decía, a ustedes rápido les van a dar vuelta. Y eso era natural. O sea, y nosotros en su momento nos molestaba, pero todos los demás se reían. Entonces, Exacto. ahora que yo ya soy adulta, o sea, yo escucho eso de un docente y lo denuncio. Pero en ese momento de mi vida, que yo era una niña, era normal. Como consecuencia, mi generación completa, que es tu misma generación, lo normalizó, Exacto. ¿verdad? Entonces, somos una generación que normaliza la violencia. Por Entonces, que eso ha nos cuesta más normalizado el identificar. maltrato. Uh -huh. O sea, nos cuesta.
cuando tú estás ya bien familiarizado con el maltrato, desde que ves una pareja entrar, tú sabes que la maltrata. Desde que la ves hasta los gestos, como es de tosco en su manera hasta de hablar y dirigirse a ella. O sea, cómo no tiene ni una delicadeza, ni una frase de cariño, cómo parece que está ahí sentado a la fuerza, como que lo han llevado arrastrado, como que fuera una cosa, obligación estar ahí sentado con ella y con sus hijos. Aquella actitud déspota, grosera, hasta para pedir la comida, que no tiene ni siquiera el tono de la voz es agradable. O sea, es que son cosas que por eso este tema de los estudios de género ha tenido tanto impacto social, porque son cosas que son tan idénticas de mujer a mujer. O sea, son patrones tan igualitos uno detrás de otro, que cuando se estudian juntos te das cuenta que son réplicas, porque son los mismos patrones. O sea, la violencia la ejercen ellos igualitas, repetidas. O sea, como que se pusieran de acuerdo, como que son sacaditos del mismo molde. O sea, es que te sorprendieras los casos, cómo llegan igualitos. O sea, por eso cuando uno ya tiene mucho tiempo de estar trabajando con víctimas, se reconocen uno desde que los ve. O sea, cuando una mujer está sufriendo violencia, que ya es una violencia bien consuetudinaria, cuando uno las ve sin que ellas te digan, que te las encontrás en el súper, uno lo ve en los ojos, esa mirada, es que esa mirada es obvia de tristeza, esa mirada de que tiene, o sea, la vida vacía, de que no está contenta con su vida, de que algo le falta, y no es que no esté completa con su vida, es que alguien lo está haciendo sufrir y se siente mal. Entonces es como, y dan ganas de abrazarlas y de decirles, te ayudo, todo va a estar bien. O sea, pero es eso, la culpa. El problema con nosotros es que tenemos tan naturalizada la violencia, que nos culpabilizamos. Nos da culpa el que nos violenten, como que nosotros fuéramos las que propiciamos la violencia. Porque, como siempre nos han dicho, que todo lo que nosotros sufrimos lo tenemos que guardar para nosotras, porque no es de señoritas, no es de señoras decentes andar ventilando nuestros problemas en la calle. Entonces aprendimos a callar y nos callamos todo. Y eso nos genera vergüenza. Y la vergüenza genera culpa. Entonces somos las eternas culpables. Hay una frase que dice, para nosotros la culpa, para ellos la disculpa. ¿Verdad? Porque cuando a una mujer le pasa algo malo, la culpa es de uno. Cuando a una mujer le pasa algo malo, pobrecito él, andaba bolo. ¿Verdad? Siempre es la excusa para él, la culpa para nosotros. Igual como y eso se llama patriarcado. ¿Cierto? Cuando somos violadas, somos revictimizadas porque como andábamos vestidas, que porque andábamos en X lugar, que ya sabíamos que nosotras mismas nos buscamos eso, ¿cierto? Pero ¿y el violador qué andaba haciendo? Andaba a la misma hora de la noche. ¿Ah? Nadie le dijo que no violara, o sea, podría haberse abstenido, pero lo hizo. Pero él es hombre, ¿verdad? Exacto. Entonces ahí tenés. Entonces tenemos esta cultura de siempre estar en los excusando, mientras que nosotros somos las eternas culpables. Entonces siempre que nosotras defendamos esta sensación de culpabilidad en todo, en nosotras mismas y en las demás, estas cosas van a seguir pasando. Y lo principal es entender que la víctima no tiene la culpa. Nunca. La víctima jamás tiene la culpa. O sea, a nadie le gusta que la violenten.
Porque al decir que la víctima tiene la culpa de algo, le estamos dando permiso al victimario para que violente a otra más. Exacto, Esa eso es la que has dicho consecuencia. es súper importante y es una cosa que a veces comprendemos y como nosotras mismas lo que hacemos es copiar patrones que ya aprendimos en nuestro hogar y eso lo replicamos y venimos haciendo ese círculo de hombres cada vez más machistas que nos violentan cada vez más y nosotras como fuimos de esa generación, como tú bien dices, calladita te ves más bonita, no tienes que decir nada, tienes que aguantarle todo a tu esposo, tienes que cumplir, hasta las relaciones sexuales ya no son consensuadas, ¿cierto? Tienes que cumplirle a tu esposo, aunque tú no tengas deseo. Entonces, todas esas son formas de violencia, ¿cierto? Háblanos un Claro, poco por más supuesto. de las violencias que, por ejemplo, la física y la sexual son las como más fáciles que nosotras logramos identificar, pero las otras como la psicológica, cuáles tipos de violencia hay, cómo los podemos identificar que nosotros lo estamos sufriendo. La violencia psicológica, por lo general, la sufrimos todas. Ok. Está en alguna relación de poder con nosotras. Puede ser un jefe, puede ser nuestra pareja, puede ser un amigo, ¿verdad? Eh, una relación de poder es aquella en donde yo me encuentro en una clara desventaja. ¿Ya? En esta situación es porque, pues, de hombre a mujer, las mujeres siempre estamos en una desventaja sociocultural por el contexto machista en el que vivimos, ¿no? Exacto. Entonces, violencia psicológica es cuando yo, al término simple, es cuando yo me siento incómoda, minimizada, disminuida y afectada emocionalmente por comentarios, por actitudes de la otra persona, de un hombre hacia mí, ¿sí? Que yo me siento avergonzada por actitudes que esta persona deliberadamente hace, comete, para que yo me sienta así. O sea, lo hace de esa forma y lo hace muy a propósito, con toda la mala intención del mundo, para generarme estrés, ¿sí? Ujú. Para que yo sienta así. Pueden ser cosas tan sencillas como una habladuría, como crear un rumor, puede ser como que me mande mensajes de texto incómodos, puede ser incluso miradas, gestos, que podría decirse, como lo tenemos bien normalizado, nosotros incluso llegamos a pensar, quizás me lo estoy imaginando, ¿verdad? Quizás no es conmigo, pero si uno se siente así es porque a lo mejor sí es así. O sea, uno tiene que estar muy alerta a las señales. O sea, una vez podría ser que no, dos veces ya hay que estar alerta, tres veces es que sí, Ok. ya, Ujú. porque generarse esa incomodidad constante no es normal, Exacto. ya. Es esa incomodidad constante que ya me empieza a afectar psicológicamente, que ya me empieza a afectar emocionalmente, que yo ya me empiezo a sentir deprimida, angustiada, que me genera estrés, ya, que ya me dan ataques de pánico, que yo ya no voy a gusto a mi trabajo porque, o que yo ya no paso por ahí porque a mí ya me genera angustia estar en esa situación, que ya afecta mi vida, ya. Ujú. Eso es violencia psicológica. Ya. La vigilancia de un novio es violencia psicológica, por ejemplo. ¿Mm? Que yo sé que no puedo tener un mensaje de texto de un amigo y que lo tengo que borrar inmediatamente porque yo sé que me va a ver el teléfono y que me vaya a ver el teléfono. Va a ser un problema de una pelea de 2, 3 horas y voy a pasar toda la noche llorando y voy a ir al siguiente día con los ojos popusudos al trabajo porque sí me voy a sentir súper mal. Eso es violencia psicológica.
porque tal vez no me va a decir nada ofensivo, pero se va a enojar. Y como yo lo quiero, entonces el desinterés, luego viene el silencio, aquel trato de la ley del hielo que no me va a hablar porque está enojado, y luego la manipulación, eso es violencia psicológica. Uh-huh. Eso es violencia psicológica. Se me está manipulando, la manipulación es violencia psicológica. El querer control sobre dónde estoy, para dónde voy, con quién estoy, cómo me he visto, eso es manipulación. Y la manipulación es violencia desde todo punto de vista. Y eso, no existe una mujer feminista o no feminista a la que yo no le haya visto eso en una relación de matrimonio. Todas han pasado por eso. Todas. Porque es algo bastante común. Yo, como te digo, lo que pasa es que a muchas de nosotras, como tú misma dices, somos de una generación que hemos sido educadas para tolerar la violencia porque hemos sido violentadas desde pequeñas, no lo vemos realmente como una violencia. Y muchas veces no me vas a mentir que estos manipuladores, cuando inicia la relación, se presentan como la película de Disney, el príncipe azul, ¿cierto? Ya con el paso de la relación, en lugar de que la bestia se convierta en príncipe azul, el príncipe azul se convierte en una bestia. Lo que pasa es que también nosotras tenemos bien normalizado el control y pasamos del control paterno al control del marido. Entonces lo sentimos bastante natural que el marido nos monitoree. Exacto. Y es como natural de que estamos en la casa de una amiga o estamos en un restaurante comiendo y el tipo afuera de que ya nos llegó a traer como que somos perros, ¿verdad? Pitándonos. Y hay que salir moviendo la colita para afuera porque ya llegó. Eso, o sea, eso es ofensivo, eso es control. O sea, ¿y a mí por qué me va a llegar a traer así a alguien? Eso no está bien, pero lo tenemos tan normalizado que nadie lo ve mal. Y yo te insto a que lo observes en un restaurante. La próxima vez, ¿cuántas mujeres siguen esta dinámica? No, sí, todas. Porque vas a ver, más de una lo va a hacer, más de una. Y más de uno vas a ver que se para en la puerta con las manos en la bolsa todo bravo. Porque no sale rápido ella. Vas a ver. Eso es fijo de ley. Es típico, ¿cierto? O si vamos con nuestra pareja al restaurante, o sea, no podemos ni saludar a algún amigo porque ya te paran las caras y ya sabes que la casa te va abajo. Porque te da la calidad de objeto. O sea, ya no sos sujeto, sos objeto. Ya sos propiedad de alguien. Eso te quita te deshumaniza, ¿me entiendes? Sí. Dejas de ser persona. Eso te quita la humanidad. Eso es lo que pasa. Psicológicamente eso es lo que pasa. Para él, en ese momento en el que él ejerce el control sobre ti, él te quita la calidad de sujeta y te convierte en un objeto, su objeto. Y eso hace que te deshumaniza, te quita la calidad de persona y entonces te mete a su bolsa. Entonces tú ya sos de él. Te quita la calidad de persona. Eso es lo que él hace. Para él eso es ejercer ese control sobre ti. Y eso es lo que las mujeres tienen que entender. Y no permitir que eso suceda. A eso se resume. Es una cosa que, como yo les digo a muchas, nos deberían de enseñar en la escuela, ya que nos enseñan tantas cosas que nunca nos sirven para la vida, y esas cosas que son importantes, nadie nos las enseña hasta que ya pasamos por esto, y ahí es que las vamos aprendiendo, poco a poco. Pero en el proceso de que estás tratando de salir de ese infierno. Y eso es otra cosa que quería que habláramos. Aparte de la violencia psicológica, también hay violencia económica y patrimonial. Antes de pasar a otra, hablemos un poquito de eso también. Sí.
Bueno, la violencia patrimonial es aquella violencia en donde tu pareja trata de sustraerte todas tus propiedades, todo aquello que tenga valor pecuniario, ¿verdad? Y la económica es donde no permite que tú tengas, pues, te vengas honorarios, no tengas nada de lo que tú puedas hacerte de tu propio dinero para tu propio sustento. Son violencias que van vinculadas estrictamente a lo económico. La idea esencial de estos dos tipos de violencia es que la mujer no tenga autonomía económica. Es decir, que la mujer se quede siempre o dependiendo del patrimonio del esposo, como si estuviéramos en la era victoriana, o pues sin dinero, ¿verdad? Sin haberes para su sustento. Sabemos que legalmente se puede pedir pensiones alimenticias, ¿verdad? Para una también. Si el hombre tiene pues todas las garantías económicas para brindarnos ese sustento, ¿verdad? Pero también está la contraparte de que si nosotros tenemos esos haberes económicos, ellos también pueden pedir, no solo es hacia un lado, ellos también lo pueden pedir, pero se dan las más de casos en los que las mujeres que tienen pues bastante patrimonio, ellos solicitan propiedades, ¿verdad? O las hacen firmar, que esto es así netamente violencia patrimonial, o las hacen firmar escrituras, traspasos de vivienda, a muchas las hacen firmar cuando todavía hay amor. O nos manipulan por medio de los hijos. O las manipulan por medio de los hijos, les piden a cambio que les firman divorcios y de esos casos que le firman papeles de divorcio y le dan la autoridad parental de los hijos, sí, y solo si les ceden propiedades. Eso pasa. No, incluso sin firmar papeles del divorcio, a veces te manipulan de que les dé dinero, si no te van a quitar a los niños. También pasa dentro del matrimonio, ¿cierto? De quitar a los niños. Esa es la más común. Esa se llama violencia vicaria. Es la más común cuando el padre utiliza a los hijos para hacerle daño a la madre. Ese es un tipo de violencia bien particular, incluso los daña, porque ese es cuando el daño va dirigido hacia los hijos para que la madre sea la que, a la mamá no le hace nada, pero los niños se los lastiman, para que la mamá sufra. Eso se llama violencia vicaria. Entonces es un tipo de violencia de género también. Pues, también. Muy frecuente también, me imagino. Es muy frecuente, hay una gran cantidad de casos registrados, sí, de hombres que esas noticias horribles que uno dice que mató a su hija, ¿verdad? Que la quemó, que la descuartizó, que sí, los típicos casos que se llevan a los niños, los secuestran y luego los agarran a ellos solitos y no quieren decir dónde dejaron los niños. Eso es violencia vicaria. Es para hacerle daño a la madre. Son un montón de tipos de violencias que probablemente la mayoría de nosotras ni idea teníamos y muchas, como tú dices, somos víctimas sin saberlo. Y cuéntanos un poco, si logramos identificar que somos víctimas de violencia, ¿a quién podemos acudir? Porque a veces nosotros le contamos a alguien cercano y nos dicen, entonces tú lo escogiste, ¿cierto? O sea, es tu problema, lo tienes que aguantar, es tu cruz. No, nadie tiene que aguantar a nadie. No, hay un montón de instituciones ahora
Mire, idealmente el sistema, sí es cierto, hay leyes. En El Salvador las mujeres tenemos bastantes leyes que nos protegen, ¿verdad? Está la LIE, está la ley, pues tenemos una política para una vida libre de violencia, tenemos el IDEMU, que es la institución rectora, tenemos pues muchas unidades de atención a la mujer, tenemos Ciudad Mujer, pero no todos los casos de violencia contra la mujer, como quisiéramos, llegan a exterminio. O sea, hay casos que son sumamente difíciles de procesar. Todo depende de cada caso particular, desafortunadamente. Podemos ir, pues, a la Policía Nacional Civil, a Unimujer, que es una dependencia de la Policía Nacional Civil atendida por mujeres. Personalmente yo no recomiendo que, a menos que sea una emergencia como una agresión sexual, se vaya ahí porque se levanta el acta y de ahí mismo se lleva a la víctima a una unidad de salud. La puesta en marcha de todos los programas en relación a una vida libre de violencia para las mujeres. Ellos tienen todo. O sea, reciben desde denuncias, dan seguimientos, incluso dan paquetes económicos para mujeres que, por ejemplo, se quedan en una situación de desamparo económico. Entonces es un buen lugar. Esta Ciudad Mujer también es un buen lugar, aunque últimamente como que no está funcionando el 100%. Y por otro lado están las organizaciones feministas que también dan ayuda. Yo recomiendo Ormusa, porque Ormusa es una organización que se dedica 100% al apoyo jurídico. Entonces, ellas, tú les hablas, primero se hace cita, están en Facebook, Organización de Mujeres para la Paz se llama. Ahí está el número de teléfono de ellas. Tú les hablas por teléfono y ellos se dan una cita de cuándo puedes llegar y ya te reciben y les cuentas el caso y de ahí para adelante ellas full todo, es gratuito totalmente. Y ellas llevan el caso, te dan acompañamiento, te acompañan a la fiscalía, dan seguimiento, o sea, ¿por qué es más seguro? Porque si bien es cierto, siempre la fiscalía interviene porque así es el proceso judicial, con ellas te aseguras de que tu caso no quede en el olvido, ¿ya? Y que tu caso de verdad se esté viendo el seguimiento, que vaya prosperando y tenés a una abogada a la que le puedes consultar qué está pasando y que te va a decir qué está pasando. Si te vas directamente a la fiscalía, en la fiscalía, y a las 1000 que te va a contestar el fiscal, si es que te contesta. O sea, es más seguro. ¿Ya? Eso te iba Pues, a comentar, fíjate que cuando que bueno que nos digas y al final nos hagas como un review de dónde tenemos que ir, porque muchas veces nosotras vamos a un lugar como la fiscalía, primero para que te tomen la denuncia ya es un tema, luego para que de verdad hagan algo es otra cosa. Y como uno no no. sabe de esas cosas, al final no te resuelven nada. Y por lo menos en mi caso particular cerraron el caso porque dijeron que yo lo había cerrado y yo, pero a mí nadie me ha visto nada. Yo nunca Es supe que lo hacen a nada. propósito. Lo hacen a propósito. Vaya, tip principal, así, para
para cuestiones de pensiones alimenticias, no vayan a la Procuraduría nunca. Ah, sí. Porque la Procuraduría no es para demandas. La Procuraduría es para conciliar pensiones. ¿Qué quiere decir eso? Ellos lo solicitan por ley, pero jamás van por ese estado de cuenta. Entonces el señor dice, solo 30 pesos puedo dar y eso es lo que queda ahí, solo 30 pesos. O sea, la Procuraduría, no, ese es el problema, que las mujeres piensan que la Procuraduría es el lugar donde no. Se va al juzgado de familia y se entabla un juicio por alimentos, porque esa es una demanda. Y esa es una demanda en donde interviene un juez, es un proceso judicial que tiene 2 audiencias y ahí sí lo van a mandar a investigar y le van a investigar si viaja, si no viaja, si tiene cuentas de banco, dónde las tiene, si trabaja, dónde trabaja, si le dan bonos, etc. Entonces, ahí sí. Jamás vayan a un lugar, a ninguna procuraduría. Eso no. Si van a interponer una denuncia por violencia de género, si está sucediendo en ese momento la violencia, si es física, si es una agresión que se ve, si es un maltrato donde hay bulla, si se está dando en el momento y es demostrable, policía, ipso facto 911, en el acto. Así, usted sigue haciendo la boya y llame a la policía. ¿Por qué? Porque así es como se generan las órdenes de restricciones. Así es como se generan las órdenes de alejamiento con la policía. Que la policía llegue y verifique en el acto y se lo lleven preso. Pero Así mira, es como se... tengo una duda porque, bueno, yo no fui víctima de violencia física, sino que psicológica, bueno, y tú sabes todas las demás. Pero hay algunas conocidas que han sido víctimas de violencia física y como no estaban muy vapuleadas, le dicen, no, 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 es una cosa leve. Entonces, toda la cama así como que, ¿what? No, se le dice a la policía, yo quiero que se lo lleve. Se le dice a la policía, yo quiero que se lo lleve, porque yo temo por mi vida. Esa es la frase. Yo temo por mi vida, por mi integridad física, por la de mis hijos. Y yo no quiero que esté aquí. Entonces ahí, ipso facto, bueno, señor, ni modo. Sacudiendo su pulga para otro lado. O sea, sí, uno lo tiene que pedir, tiene que decir que teme en ese momento por su integridad física y que no quiere que ese señor se quede. Tiene Mira, que decir. es un tip muy importante el que nos acabas de dar, porque muchas de nosotras a veces llamamos, llegan y no ves que está ya casi llegando a jardines de recuerdo, y dicen, no, 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 una cosa leve. Y eso se queda así como, ¿qué pasó aquí? ¿Quién no me va a ayudar? O sea, Yo les sugiero que lloren, porque hay que hacer lo que hay que hacer, ¿me entienden? Si ustedes se sienten vulneradas y sienten la necesidad de que ese tipo se vaya de ahí, pues exprésenlo. O sea, que expresen que ustedes sienten su integridad física en peligro y que necesitan que lo saquen de ahí y que van a denunciar por violencia. Lo que sucede es que, vaya, aquí tenemos 2 cuestiones, mire. Tiene que decir que van a denunciar por violencia de género, no por violencia doméstica. Porque una cosa es la violencia de género y otra cosa es la violencia doméstica. explícame. La violencia doméstica es un tipo de violencia que solo se puede dar en la pareja, que solo se puede dar en la casa,
pero se puede cometer en contra de la mamá, del papá, de los hijos, de los sobrinos, de los hijos, siempre que estén dentro del círculo familiar que vive dentro del entorno. La violencia de género es solo contra la mujer, que puede ser la pareja, la novia o cualquier otra mujer, ¿verdad? Cometida de un hombre hacia una mujer. ¿Cuál es la diferencia? Que existe una ley contra la violencia doméstica y existe una ley especial integral para una vida libre de violencia. La ley contra la violencia doméstica es una ley que solo tiene faltas que son muy leves y solo tiene órdenes de restricción. La ley tiene delitos, ¿ya? Ok. Y es más dura. Entonces, usted tiene que decir que usted quiere denunciar por violencia de género, no por violencia doméstica. Ok. Porque usted fue agredida en su integridad física por golpes. ¿Me entiende? Porque eso es lo que sucede. Por eso es que la policía es ineficiente para denunciar y solo se llama en emergencias. Porque ellos todo lo procesan como violencia doméstica. Y por eso es que todo se queda así. Que es algo leve. Todo lo mandan de regreso para que te sigan pegando porque le llamaste a la policía. Entonces hay que hacerlo pasar como violencia de género, no como violencia doméstica. Y mira, y para las que somos víctimas de violencia psicológica, ¿a dónde tenemos que ir? Porque si uno va al juzgado de paz, a la fiscalía, pero no va como que ya casi va para jardines de recuerdo, nadie te hace caso. No, es que la ley es lo mismo, siempre están los juzgados, tenés que ir a los juzgados especializados. Si no te hacen caso, hay que ir directamente a los juzgados especializados para una vida libre de violencia para las mujeres, porque ahí es directamente donde se denuncia la violencia de género. Porque si vos te vas a todas las demás instancias, así, nadie te hace caso. ellos califican el hecho jurídico como les da la gana. ¿Entendés? Entonces tú tenés que ser muy específico. Que tú querés denunciar por violencia de género. Porque si no, es como que, o sea, per se así, violencia psicológica, solamente la ley la contempla y no la contempla tal cual como delito, sino que está dentro de los tipos de violencia que contempla la ley. Entonces se adecua a un tipo jurídico. No está en el Código Penal, está en la ley. Entonces tienes que ir a juzgados especializados. Ya. Si te vas, por ejemplo, para la fiscalía, en la fiscalía les va a dar pedorrera ahí. O sea, sí tienes unidad de la mujer y se supone que saben, pero en realidad es una lotería que te toque a alguien que de verdad sabe. No, o sea, la mayoría no. Y después de tanto llorar te toman la denuncia, pero te mandan de regreso a donde te están violentando, o sea. Entonces es bien difícil, o sea, es bien difícil. Yo siempre doy esas recomendaciones, que se vayan directamente o al juzgado especializado o que vayan a Ormuza, porque para mí son las dos rutas que son más seguras para que no des tanta vuelta y que no en el trayecto no se desanimen, porque ya es bastante difícil tomar la decisión de denunciar como para que en el camino el mismo sistema te obstaculice las ganas, ¿verdad?, de seguir adelante en el proceso. Entonces, eso es lo que yo siempre les digo, que hagan eso, que mejor, y pues si tienen dinero paguen abogada. Pero a eso le quería preguntarte también y decirles a todas que no cualquier abogado te puede sacar y ayudar en esto. No, tiene que ser una abogada o abogado, más abogada que abogado, bien recomendada, que en primera que sea feminista y en segunda que sea especializada en violencia de género. Bueno, que sea feminista, que tiene que ser especializada en violencia de género.
porque las cuestiones de violencia de género son especialísimas, o sea, es una especialidad. Y no todos los abogados, por ser abogados, conocen el tema. Ahí De fue hecho, hay que nos muchísimos explicaran abogados bien, que porque yo realmente pensaba al inicio que todos los abogados sabían de todo, pero en este no, proceso me he dado cuenta que ustedes son igual que hay nosotros, que los médicos, que especialidades, hay igual que los su médicos. especialidad y para allá, Les para arriba. gusta, mira, hay muchos colegas les gusta decir que saben de todo, pero mienten. Nosotros tenemos especialidades, igual que los médicos. O sea, hay especializados en derecho mercantil, especializados en derecho penal, especializados en derecho tributario, en derecho laboral. Mi especialidad es el derecho de familia y luego hice mi especialidad de derecho de familia, personas adultas mayores, niñez y adolescencia. Y luego hice una especialidad en violencia de género y luego una especialidad en derechos humanos y estrategia eh, para poder especializarme en atención a víctimas. Entonces, son especialidades donde se ven esas leyes específicas. O sea, en El Salvador hay miles de leyes, pero miles de leyes. Cada rama tiene, o sea, sus leyes, les son especiales. Entonces, no hay un solo abogado que las conozca todas. O sea, no hay un solo abogado. O sea, si ustedes van a ver, por ejemplo, las leyes aduaneras, yo no conozco las leyes aduaneras. O sea, y dicen que son una barbaridad. Entonces, cada quien tiene sus especialidades. Entonces, si van a llevar un proceso, no porque van a llevar un proceso de esa naturaleza, le van a decir, va a cualquiera, mira, vos no conoces a un abogado. O sea, no. Que después dicen, es que ahí me un abogado tal que me lo recomendaron y ahí me tuvo, que no sé qué, y nunca me resolvió. Pues nunca le resolvió porque no sabía lo que estaba haciendo. Exacto, o O sea, sea, eso no que acabas de tienen mencionar idea. es súper importante porque, bueno, por experiencia personal ya me pasó. Entonces, hasta que me enteré de todo eso, que ustedes tienen sus subespecialidades, sus maestrías, igual que en la rama de la medicina. Y para todos los que nos están viendo, ¿cómo podemos saber o cómo encontrar a personas como tú que son especialistas en esto? Porque pues sí, igual cuando uno va con el médico, va con un médico general y necesita un oncólogo, ¿me entiendes? Entonces, es una situación similar con los abogados, siento yo. Fíjate que desafortunadamente con los abogados no pasa como pasa con ustedes, que en la plaquita afuera dice especializado en. Exacto. Nosotros, nosotros solo afuera abogado y notario, ¿verdad? En la oficina, y es por pura recomendación. O sea, como contigo fue así, ¿verdad? O sea, a recomendar a una persona que es de toda mi confianza y que yo sé que va a hacer un buen trabajo porque, o sea, porque sí confío de que lo hace. Es pedir referencias a una persona que ya haya trabajado con esa abogada y que sepa que va a llegar a una resolución. O sea, no todos los casos son tan satisfactorios como uno quisiera, pero la mayoría de los casos de violencia, si se llevan bien, llegan a buen término. Sobre todo los casos donde hay niños involucrados. Por lo general llegan a buen término. Entonces, si se saben llevar y si uno tiene la paciencia necesaria, porque estos casos son de mucha paciencia, pues buscando el profesional adecuado, la profesional adecuado, llegan a buen término. O sea, el sistema es malo
cuando se le deja ser malo. Pero si uno encuentra los atajos que el sistema ofrece, el sistema cumple con lo que tiene que cumplir porque las leyes están ahí. O sea, las leyes están y sirven y funcionan, ¿verdad? Solo es de saber cómo, ¿verdad? Exacto. Para poner a funcionar la legislación. Es una cosa tan importante lo que acabas de decir y muchas de nosotras probablemente hemos sido víctimas o muchas ya no están aquí porque fueron víctimas de feminicidio y muchísimas de ellas pusieron la denuncia, pero al no tener todas estas herramientas, toda esa información, acudieron a lugares donde jamás les ayudaron y terminando siendo asesinadas por sus parejas. Entonces todo esto que nos estás diciendo es súper importante porque, y son tips que nosotros tenemos que tener a la mano y presentes para poder, pues, como tú dices, usar todos estos atajos que tiene la legislación, porque normalmente nosotros vamos y al desconocer, pues nos va mal, nos despachan y no nos ayudan, que es un problema que muchas hemos pasado. Y es tan importante todo esto porque, como tú dices, todas en algún momento de nuestra vida somos víctimas de violencia, ¿cierto? Sí, correcto. Sí, por eso es bueno conocer todos estos atajos, pero no es tan difícil como pensamos, solo es cuestión de informarse. Digamos que esa es la idea de hacer estos live, dar toda esta información para que tengamos esas herramientas y sepamos qué hacer, a dónde acudir, a quién le podemos pedir ayuda. Sí, sí, son muy informativos, fíjate, a mí me alegra muchísimo. Siempre estoy presta a participar cuando me lo piden. Tan bella, mil gracias. Y antes de que Instagram nos vaya a cortar, ¿nos puedes dar como un resumen de los lugares a donde ir que tú nos aconsejas o cómo podemos buscarte para que nos ayudes para hacer todo este proceso? Porque a veces nosotras nos desanimamos y bueno, te voy a dar mi ejemplo particular. Cuando me dijeron, llame a Hormuza, me dijeron, usted nos avisa y nosotros vamos a llegar con usted. Y yo así como, pero mire, yo ya hice esto, lo otro, y nada me ha funcionado. ¿Cómo que va a decir que yo empiezo otra vez el proceso y usted me va a acompañar? O sea, te sientes como más decepcionada, ¿cierto? Sí, es normal, o sea, lo que pasa es que como eso se llama etapa de acompañamiento, es para que la víctima no se sienta sola en el proceso. Por eso es que se dice llámenos y nosotros vamos con usted, porque no es ahí a estar uno solito. La verdad es de que y le dicen a uno, le hablan a la víctima y la víctima no entiende lo que le están diciendo los abogados. Entonces va como llegó. Por eso es que ellas le dicen a uno, yo voy a ir con usted, porque eso es una etapa de la atención a víctimas que se llama seguimiento. O sea, es para estar pendiente del proceso. Por eso porque te dijeron eso. Entonces, vaya, cuando van a presentar la denuncia en los lugares más idóneos para poder hacer este recorrido, inicialmente, si la violencia se está suscitando en el momento y es un tipo de violencia donde se peligra nuestra integridad física, se llama el 911 y se pone de manifiesto que se quiere denunciar por violencia de género, no violencia doméstica. Anoten, Para, de género. ajá, de género, no violencia doméstica, para que se inicie el proceso de la orden de restricción y que aperturen la orden de captura para que se lleven a la persona de la casa y quede detenido durante el término de inquirir, que son 72 horas. Si la violencia que ustedes quieren denunciar es una violencia que se viene dando
desde hace tiempo. Entonces, juzgado especializado para una vida libre de violencia. Estos juzgados, ustedes tendrían que checar en qué jurisdicción está la que a ustedes les corresponde. Es decir, ustedes tienen que ir al que ustedes tienen cerca. Pueden checar en internet cuál es el juzgado especializado que tiene usted en el lugar en donde ustedes residen, ¿verdad? Ese es el más indicado. Y si no pueden o no tienen cerca un juzgado especializado, pueden acudir a cualquier organización feminista que tenga atención a víctimas de violencia. Ormusa, las Mélidas, las Dignas, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, o en su defecto IDEMO, que también tiene oficinas de atención a víctimas, y Ciudad Mujer. Cualquiera de esas instituciones les puede prestar el servicio de atención. Esto para evitar que vayan directamente a la fiscalía y evitar que no les hagan caso y no les tomen la denuncia. Y aquí solo quiero agregar una cosa, que si ya pusimos una denuncia en un lugar, no vayamos a ponerlo a la fiscalía porque después ya no te renuevan las órdenes de rastreo. No. Tiene que ser en un solo lugar porque no pueden haber dos denuncias simultáneas. Ya. Sí. Un solo lugar. Eso ya lo aprendimos. Así que les comparto a todas, un solo lugar. Si lo ponen en dos, después ustedes solitas se frían porque ya no te renuevan las cosas, ya no te hacen caso y se tiran la pelota y cierran los casos. Sí. ¿Cierto? Sí, los procesos se trastocan y se alargan y se confunden y ya nadie se quiere hacer cargo del caso. Y te fenece la causa y tenés que volver a empezar todo de nuevo. Y eso judicialmente es un problema. Bueno, y para uno también que es víctima de violencia, porque ese proceso puede terminar que está en jardines de recuerdo. Por eso judicialmente es un problema, porque, o sea, no podés hacer nada más. O sea, vos como víctima quedás parada. O sea, no podés hacer nada con esa causa. Tenés que ver qué otra vía podés utilizar para activar ese proceso. Ok. Dinos cómo te podemos encontrar para que nos ayudes, nos orientes. Bueno, yo doy asesoría jurídica gratuita a través de Facebook. Aparezco como Verónica Larín. Llevo muchísimos años dándola. La doy por Messenger. O sea, a mí solo me escriben y me consultan lo que sea que necesiten. Y yo siempre estoy contestando las preguntas que me hacen. Siempre lo he hecho, así que a la orden. Sí, yo se las recomiendo muchísimo porque aparte que le explica a uno todo el proceso, pues te tranquiliza y te orienta qué es lo que uno realmente tiene que hacer. Porque uno anda más perdido que Adán en el Día de las Madres, les digo yo, porque como no es el mundo de uno. Y como eres víctima, andas más trastornada que no entiendes nada de lo que te dicen. ¿Cierto? Pero es comprensible. Es comprensible. Es parte del proceso y es normal sentirse así, no se sientan mal ni se sientan culpables porque es normal sentirse como se sienten y están en todo su derecho de sentirse como se sienten y dense permiso de sentirse enojadas, tristes, derrotadas, gruñonas, frustradas. Es parte del proceso, parte del proceso. Súper, Verónica. Y solo para cerrar, ¿nos puedes dar como una frase para que todas agarremos como valor para poder salir de estos círculos de violencia que a veces es tan difícil? Hola. Hola, ¿te congelaste un ratito? Hola. Sí, nos congelamos, no te vi yo a ti tampoco. Dime. Te decía que antes de que cerráramos, si nos podías dar una frase para que nosotras logremos agarrar como ese valor que nos hace falta para lograr romper ese círculo de violencia, que
es como el primer paso y es el más difícil. Mira, quizás decirles que lo principal es que ustedes entiendan que no son ni la primera mujer ni la última mujer violentada. Y que lo importante es que tengan instinto de supervivencia, ¿verdad? Que una vez que ustedes den el primer paso, y el primer paso es salir de donde están, ¿m? Ya lo demás es puesto abajo. ¿M? Instinto de supervivencia, eso es en lo que tienen que pensar. O sea, lo importante es que estén vivas. Y la única forma de que sigan vivas es salir de ahí. Ustedes no saben lo inmensamente maravilloso que se siente una mujer libre. Es Cuando uno está cierto. en una relación de violencia está preso, siente que no vive, no ha empezado a vivir hasta que se sale de ahí. Así que no tengan miedo, yo sé que parece aterrador, pero una vez que se está fuera no es tan terrible como usted, ¿verdad? Es- Así que ánimo. Muchísimas gracias, gracias por No, compartir gracias a vos. y espero que sigas viniendo a esta comunidad tan hermosa para seguirnos enseñando porque es la única forma en que nosotros podamos ir superándonos, ¿cierto? Por medio de la educación. Así es, así es. Gracias, gracias por la invitación, Carlita. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo. El live va a quedar grabado en el IGTV y se lo puede subir tanto a Facebook como a YouTube para que tengan todas estas herramientas a la mano. Y como ya les dijo la licenciada Larín, ella está a disposición de todas nosotras para podernos orientar y ayudar en este proceso que, como tú misma lo dices, el primer paso es el difícil. Así es. Bueno, buenas noches a todas. Gracias igualmente, muy buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao.